Dios te bendiga, amigo querido, que la paz del cielo sea contigo. Quien te habla, tu amigo y hermano, el pastor Jaime Blanco, y quiero darte la bienvenida a tu programa Palabra Viva, donde estaremos compartiendo una corta reflexión de la palabra de Dios. En esta hora quisiera hablarte acerca de la oración intercesora. ¿Cuán importante es esa oración y cómo podemos hacer uso de esa oración? La oración intercesora es algo que existe en la palabra de Dios de Génesis a Apocalipsis. Hay varios personajes que intercedieron por algunos de sus seres queridos, por algún compañero, amigo o aún por un pueblo. Y eso lo vamos a estar mirando a través de la palabra de Dios con algunos versículos, con algunos personajes de la Biblia. El primero que quiero mirar es la oración de intercesión de Abraham. Tenemos que analizar primero que nada qué es una oración intercesora. La oración intercesora es aquella que ora por otra persona o que presenta ante Dios a otra persona o presenta la necesidad de otra persona ante Dios. Esa persona puede estar pasando por una tribulación, una situación sumamente difícil, una prueba muy difícil. Entonces, al acercarse a ti o acercarse a otra persona, pide que ore por ella. Esa oración que está pidiendo es para que tú también te añadas a aquellos por quienes está pidiendo oración. En el caso de la Biblia tenemos a varios personajes que intercedieron sin que la otra persona lo conociera o que la otra persona supiera del caso. Y quiero hablarte de uno específico, que es el caso de Abraham. Abraham, cuando los ángeles y Cristo Jesús fueron a visitarlo y le dejaron saber cuál era su plan acerca de la destrucción de Sodoma y Gomorra, Abraham intercedió directamente ante Dios por Sodoma y Gomorra, pero en especial por su sobrino Lot. Esa era la intención de Abraham cuando está hablando con Cristo Jesús, que está frente a él y le ha dejado saber cuáles son los planes con Sodoma y Gomorra. Eso se encuentra en el capítulo 18 del libro de Génesis, donde en el versículo 20 en adelante se encuentra la historia. Y dice de la siguiente forma: Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y dice el versículo 22, y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y dice el versículo 23, y se acercó Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad, y destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él. Esa conversación que tiene Abraham con Dios es de intercesión. Está tratando de asegurarse de que antes que destruyan a Sodoma y Gomorra, no haya allí un justo que sea destruido con ellos. No era justo, según dice Abraham, que la persona que era temerosa de Jehová fuera destruido junto con aquellos impíos. Como algunos dicen hoy en día, que los justos paguen por los pecadores. Dice aún más, el versículo 26. Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y así la historia sigue hasta que Abraham llega a un punto de llegar al número más bajo que él puede encontrar para interceder por el pueblo. Y ese está en el versículo 32. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi señor, si hablare solamente una vez más. Quizás se hallaran allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Aquí vemos la intercesión de Abraham por los justos que se encontraban en Sodoma y Gomorra. De hecho, las únicas personas que fueron libradas por la intervención de los ángeles fueron Lot, su esposa y sus hijas. Lamentablemente, dice la palabra en el capítulo 19 que Lot y sus hijas pareciera que no querían salir de la ciudad, y los ángeles lo tomaron por sus brazos y lo sacaron.
Y al rayar el alba, dice el versículo 15 del capítulo 19, los ángeles daban prisa a Lot diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Así que la intercesión de Abraham fue de bendición para Lot. Los ángeles fueron por orden del cielo a rescatar a Lot, a su esposa y a sus 2 hijas. Esa intercesión de Abraham tuvo un efecto poderoso. Cuando nosotros vamos al libro de Job, podemos encontrar a otro personaje intercediendo por sus hijos. Dice la palabra de Dios que él se levantaba todas las mañanas y ofrecía sacrificio a favor de sus hijos, por si acaso ellos habían pecado contra el Dios del cielo. Dice el capítulo 1, versículo 5 de la siguiente forma: y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y lo santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, porque decía Job, hablando de sus hijos: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Fíjense qué interesante. Abraham está intercediendo por un familiar, un sobrino. Job está intercediendo por sus hijos. Y esa intercesión es sumamente importante. Fíjese que Abraham intercede y su sobrino junto a su familia es librado de la destrucción. Job intercede por sus hijos haciendo sacrificio para con ellos, dice el versículo, por si acaso habían pecado y blasfemado contra Dios. Sin embargo, vemos en ese mismo capítulo que sus hijos mueren al ser destruidos por el mismo Satanás que quería hacerle daño a Job para que en algún momento dado maldijera al Altísimo. Hoy en día tú y yo podemos interceder por nuestros hijos, pedirle a Dios que perdone sus pecados, pedirle a Dios que los guíe, que los guarde y los libre de todo mal, y aún presentarlos cuando están pasando por situaciones difíciles. Nuestros hijos a veces toman decisiones equivocadas, decisiones erradas, y pagan consecuencias graves por ellas, pero aún nuestro Dios puede escucharnos y tratar de suavizar ese golpe que ellos están esperando por la decisión que tomaron. Sin embargo, cuando miramos a un Cristo Jesús intercediendo por nosotros, vemos a un Cristo Jesús que intercede no solamente por nosotros en este tiempo, sino también por sus discípulos. Él habla allí en el capítulo 17 del libro de Juan de una intercesión maravillosa, cuando él empieza diciendo: Padre mío, en el versículo 18, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Jesús está hablando con su Padre, pero está presentando a sus discípulos, intercediendo por ellos y también por nosotros. Y dice aún más: mas no ruego solamente por esto, el versículo 20, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, dice el versículo, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Así que Jesús en todo este capítulo está intercediendo por sus discípulos y también por nosotros al creer en Él, que no seamos desamparados, sino que podamos ser guiados. El apóstol Pablo y el apóstol Juan nos dejan saber que tenemos a alguien que también intercede por nosotros. Y ese a quien ellos se refieren es a Cristo Jesús. En el libro de la primera epístola de Juan nos dice allí el capítulo 2, versículo 1 de la siguiente forma. Fíjense qué interesante Juan expresa la intercesión de Cristo Jesús. Oh amigo, y cuán importante es la intercesión. Y en este caso dice allí en 1 Juan capítulo 2 versículo 1: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Vemos que hay varias razones por las cuales podemos interceder. Vimos la intercesión de Abraham cuando intercede por su sobrino Lot. Vimos también la intercesión de Job cuando intercede por sus hijos. Y vimos también la intercesión de Cristo Jesús orando y suplicando al Padre que vele y cuide de nosotros y nos dé la oportunidad
de alcanzar la unidad. También hay otras historias como la de Moisés cuando intercedió por el pueblo después que se enviaron a los espías y Dios quería destruir al pueblo de Israel que había sacado de Egipto en Números capítulo 14, y él intercede y habla a favor del pueblo para que Dios lo perdone. La oración intercesora es poderosa. Tú puedes cada día presentar a los tuyos ante el Dios del cielo, pidiendo a Dios del cielo que los proteja, que los guarde, que los libre de todo mal, que perdone sus pecados. Puedes pedirle a Dios que cambie su estilo de vida, que sean personas espirituales si es que no lo son, que sean personas que tengan un discernimiento espiritual, porque así lo podemos ver con Eliseo, con su siervo que estaba clamando porque decía, estamos en problemas, porque no podemos vencer a este gran ejército que está sitiando la ciudad. Sin embargo, Eliseo clamó al Dios del cielo, intercedió por su siervo y Dios le abrió los ojos y pudo ver que era más los que estaban con ellos que los que estaban en contra. Cristo Jesús fue claro en decir que todo lo que pidieres en su nombre nos sería dado. Así que vayamos confiadamente ante el Dios del cielo para presentar a nuestros hijos, a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, a nuestra familia e interceder por ellos y pedir a Dios que tenga misericordia de ellos, que les ilumine, que les ayude, y vas a ver grandes resultados de tu oración. Que Dios te bendiga y te guarde. Y quisiera orar por ti en esta hora e interceder por ti en oración y pedir que Dios te ayude también así a hacerlo por los tuyos. Querido Padre, estamos en este momento intercediendo por nuestro amigo, nuestra amiga que está escuchando este audio. Tú conoces muy bien su necesidad. Quizás siente angustia, dolor o enfermedad, o siente pena o tristeza por sus hijos, por su esposo, por su esposa. Quizás se siente que necesita reconciliarse contigo nuevamente. Te pido que tú escuches su oración, escuche el sentir de su corazón y puedas responder a esa necesidad que tiene. Solo tú la conoces. Tú eres aquel que conoce todas las cosas. Los pongo ante ti, Señor, para que tú obres, pidiéndolo no por mis méritos. No somos quien para pedir. No hemos hecho nada para recibir aquello que estamos pidiendo, pero sí nuestro amante Salvador Cristo Jesús lo ha hecho todo e intercede por nosotros en esta hora. Por favor, en el nombre de Jesús lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Amigos, si este audio fue de bendición para ti, pido que lo compartas con otros para que también reciba su porción de bendición. Dios te bendiga. Será hasta la próxima.